terror, suspenso, sangre, violencia, amor, locura, delirio, muerte. Hola, soy la Fran. Somos el octavo básico del Colegio Campos de Ranco y en la asignatura de Lengua y Literatura. Trabajamos en el proyecto de lectura mensual en podcast literarios, dice Cuscus, donde veremos los textos de los autores que perdieron la cabeza, llenos de terror, sangre, violencia, amor y delirio. Con esperanza, les deseo que tengan un buen podcast. todo en este podcast literario fabricado a la medida de los oyentes. Patrocinado por nuestras ganas. cuentos de amor, locura y muerte. Podcast literario, episodio 1. Un amor lleno de morfina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, del sur hacia el norte y al resto del mundo. Bienvenidos a otro capítulo de gloriosas historias de horror. En el capítulo de hoy, un amor lleno de morfina. En el libro de un antiguo admirador de Edgar Allan Poe, don Horacio Quiroga, amor, locura y sangre, vaya mente la suya, y la mía y la de usted, pues por algo estamos aquí. A leer escritos de sangre. Primero, ¿qué estoy diciendo? Como su locutora de confianza, Esperanza Lancaster, me di la tarea de leer este horroroso y majestuoso libro y pensar que un amor adolescente sería tan tedioso. Este capítulo se trató de un joven que fue a Concordia, Neville, cayendo profundamente enamorado, desearía que si fuesen hoy en día, por una joven de la familia Arrizabalaga o algo así. La cortejó por casi 6 meses, teniendo una mejor chance y hasta comenzando a planear su boda, aunque él fuese ampliamente incomodado por la madre de su amada y que su padre rechazase fríamente tal unión por el historial de interesada que tendría su futura suegra. Y cuando Neville quiso pisotear sus ideales y casi arrastrarse por su mujer, así cualquiera, descubrió que se fueron sin decirle nada. El pobre Neville quedó hecho pedazos. Llegó a su casa en la noche, tomó un revólver y consideró quitarse la vida. Pero lo detuvo una promesa antes hecha con un amigo, con el cual se reunió al día siguiente. Hubo una brecha de un par de años para que se reencontrasen. Neville ya casado y las damas bajando su nivel a uno desgarbado. En el reencontrar se halla una oferta de infidelidad, la cual Neville no acepta ni rechaza, llevando a las damas a su casa, pues la madre debe recuperarse por su visible adicción a la morfina. En la tensión del ambiente, una noche, Neville y su ahora amante, Lydia, se profanan, no siendo como debería, habiendo sido lejos de ser lo que tanto se esperaba. Luego de unos días donde la madre empeora, ella fallece en la madrugada después de inyectarse otra vez casi un balde de morfina. A la mañana siguiente ve a Lydia, su impura amante y lejana, deseosa esposa, inyectarse también tal letal fluido. Lejos de espantarse, solo le dice que debería no hacerlo y que su mujer volverá pronto. Luego del velorio, le entrega una considerable suma de dinero para pedirle que se retire. Lejos de ser tan esperado y amoroso niño o joven con el cual alguna vez Lydia interactuó. Vaya texto, ¿no creaste usted? Bueno, como siempre, voy a profundizar sin antes pedirles que lean el texto original. Ahora, preguntas con el corazón rozando el puñal. ¿Qué hubiera pasado si Neville se hubiera suicidado? Pregunta fuerte. La dejaré marinar antes de responder. Además, ¿qué hubiera sido de la madre si el matrimonio se hubiera consumado? ¿Qué preguntas, no? Ahora he de responder. Pero recuerden que amo leer las opiniones de ustedes en los comentarios. Si Neville se hubiera quitado la vida, como yo en una situación así, nunca se hubiera casado y tampoco hubiera logrado probar su dosis de morfina. Además, jamás hubiera interferido en la adicción de su anterior amada, Lydia.
aquel letal fluido que se llevó a su madre. Y llevándome la locura para expresar las palabras enfermizas de mi pensar, supongo que, pues, si tal matrimonio se hubiera consumado, Lidia hubiera logrado huir de su madre. Quizá se hubiera salvado del cruel futuro que la esperaba, aunque debo agregar que quizá su madre, en calidad de suegra, hubiera intentado tener una oportunidad con su yerno, algo repulsivo a mi parecer, asqueroso y morboso. Aquí todo finaliza, mi último aliento es de exclamar: ¡lean el libro original! Un gusto, digo con esperanza. Nos vemos en otro capítulo de Gloriosas Historias de Horror. Capítulo 2. Un carmín recuerdo. Hola, bienvenidos a las gloriosas historias de horror. Mi nombre es Agustín Miller, desde un punto del planeta. En el día de hoy narraremos el libro de Horacio Quiroga, De amor, locura y muerte. El cuento se llama La gallina degollada. Y ahora empecemos. Que rueden las cabezas. La historia comienza con una pareja, Mazzini y Berta. Tienen 4 hijos con retraso mental, resignados y frustrados. Encuentran esperanza cuando nace su hija sana, Bertita, quien dedican todo su amor, mientras los demás quedan olvidados. Un día los hermanos presencian cómo degollan a una gallina, y más tarde repiten el acto con su hermana. Un cuento breve, cruel y trágico que refleja el abandono y la violencia. Nos vemos en el próximo episodio de las gloriosas historias de horror. Capítulo 3. Una joya ensangrentada. Hola, yo soy Tomás. Hoy les voy a contar un cuento de Horacio Quiroga, que aparece en su libro Cuentos de amor, locura y de muerte. El cuento se llama El solitario, y habla de un joyero llamado Cassim y su esposa María. Su relación empieza siendo normal, pero poco a poco se transforma en algo oscuro. Cassim era un joyero muy dedicado. Pasaba horas y horas en su taller, trabajando con paciencia y perfección. Para él, las joyas no eran adornos, sino también arte. Su esposa María era caprichosa y superficial. Ella quería las joyas solo para lucirlas y presumir. Un día le dijo: ¿y para mí? ¿Cuándo harás una joya para mí? Cassim le respondió: estas piezas no son juguetes, María. Eso la enfurecía. Ella se burlaba de que amaba más a sus piedras que a ella. El tiempo pasó y el desprecio de María también creció. Cassim, cada vez más callado, se encerró en sí mismo, hasta que un día trabajaba con una aguja envenenada que usaba. María se acercó y exigió una joya. «Dámela, Cassim, quiero probarla». Esa misma noche, mientras María dormía, Cassim le enterró la joya en el pecho. María muere en el acto. Cassim no dijo nada. Volvió a su banco de trabajo más solitario que nunca. Así termina el cuento El solitario. El título no solo se refiere a la joya, sino también a Cassim, que al final queda completamente solo. Capítulo 4. Madurar tras el humo. Hola, soy Francisca. Bienvenidos y bienvenidas a las gloriosas historias de terror, el podcast donde exploraremos relatos escalofriantes, curiosos y llenos de misterio. Hoy vamos a sumergirnos en un cuento clásico de Don Horacio, un maestro del relato breve y de terror, nuestro primer cigarro. Prepárense, porque esta historia nos lleva a recordar una experiencia aparentemente inocente, pero que termina con un toque inquietante y oscuro. El cuento relata cómo un grupo de hermanos, movidos por la curiosidad y el deseo de sentirse grandes, deciden fumar un cigarro a escondidas. Este acto para ellos representa un juego emocionante. Sin embargo, apenas lo hacen, la experiencia resulta ser desagradable. Sufren mareos, náuseas y vómitos, quedando completamente arrepentidos de su travesura.
Más allá de la anécdota, el autor nos deja entrever cómo la curiosidad, la osadía infantil y el deseo de crecer rápido pueden convertirse en un pequeño tormento. El relato combina humor, inocencia y un toque de terror físico que lo hace inolvidable. Esto fue Las gloriosas historias de terror. Gracias por acompañarnos en este capítulo de misterio y locura. Hasta la próxima. Y cuidado con las tentaciones inocentes, porque uno nunca sabe cómo puede terminar. Capítulo 5. Un tóxico respiro. Hola y bienvenidos al mejor podcast según mi abuela. Yo soy Lucas Contreras y comencemos. Hoy les voy a hablar sobre un cuento de Horacio Quiroga de su libro Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Este cuento se llama A la deriva y muestra cómo un hombre lucha contra la muerte después de ser mordido por una serpiente. Todo comenzó cuando un hombre llamado Paulino pisa sin querer una yararacuzú, una serpiente venenosa, y el dolor le llega al instante. Él gritaba del dolor mientras subía por su pierna y trató de detener el veneno apretándolo con un pañuelo, pero el veneno ya corre por sus venas. Este cuento refleja la desesperación y angustia, y ten cuidado, que también te puede pasar a ti. Capítulo 6. Huida galopante. Buenos días, soy Agustín Barrios. ¿Te gustaría leer un libro de terror y amor al mismo tiempo? Lo que hoy relataré es una historia para algunos un poco difícil de entender por su tipo de lenguaje. Te presento el libro de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, de Locura y Muerte. Hoy hablaré sobre la historia de Alambre de Púas. La historia trata sobre dos caballos. Uno se había escapado y el otro que quería ir con él, pero no sabía cómo salirse por los alambres. Capítulo 7. La locura nos invade. Hola queridos oyentes. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo episodio en nuestro glorioso podcast. Con ustedes, Cuscus. Hoy traemos el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, explicada junto a nuestra conclusión. Así que quédense hasta el final. La historia comienza con un matrimonio, Alicia y Jordán, quienes eran muy felices juntos. La luz de Alicia paso a paso se iba apagando. Tenía la mirada perdida, hablaba muy poco y con cada mínima caricia rompía en llanto. Mediante los días, Alicia ni se levantaba de la cama. Cada día se desvanecía más y no podía vivir ni un día sin tener alguna alucinación. Venían millones de doctores a verla, ninguno de ellos acertaba su condición y algunos de ellos decían que tenía síntomas de anemia. Alicia apenas movía la cabeza, perdía el conocimiento y deliraba constantemente. Después de tan solo una noche, Alicia murió por fin. La sirvienta, triste, ordenaba la habitación, hasta que notó unas manchas de sangre en el almohadón, donde descansaba la cabeza de Alicia. La sirvienta llamó al esposo de Alicia, Jordán, quien rápidamente tomó el almohadón y un cuchillo para abrirlo. Dentro del almohadón había un monstruoso bicho. Estaba hinchado, gordo e inmóvil. Esa cosa en 5 días había vaciado a Alicia, chupando su sangre mientras ella reposaba en la cama, escondido entre las plumas del almohadón. Estos parásitos de aves llegan a adquirir proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro encontrarlos en los almohadones de plumas. En conclusión, siempre hay que revisar nuestros almohadones, incluso si son de plumas o no. Nunca sabemos lo que hay dentro de uno, o lo que puede contener. Gracias por oírnos. Nos vemos en el próximo podcast donde abordaremos los textos del autor Edgar Allan Poe en su famoso libro Narraciones Extraordinarias. ¡Nos vemos!